Hola, ¿qué tal amigos? Soy Jack Durán con el análisis de las imágenes promocionales del episodio 10 de House of the Dragon. Este video lo estoy haciendo de manera express, pues estoy viajando en este momento a España para el evento de City of Dragons y es complementario al análisis del tráiler, por lo que si quieres saber más de lo que pasará en el capítulo, te recomiendo lo veas. Te dejo el enlace en la descripción. Comenzamos con Rhaenys vestida con armadura en la playa de Rocadragón. La reina que nunca fue llegará a la isla a bordo de Meleys para informarle a Rhaenyra de la coronación de Aegon y las intenciones del bando de los verdes. Además, probablemente sepamos qué ocurrió con la salud de Corlys Velaryon y cuál es la postura de esta familia ante la posible guerra por venir, si apoyarán a Rhaenyra o se mantendrán al margen. Creo que Rhaenys verá también por la seguridad de sus nietas y les pedirá que regresen a Driftmark. Cabe destacar que me encanta cómo luce con esa increíble indumentaria con esas piedras incrustadas en sus sombreras, por lo que se nota que no desconoce la batalla y está dispuesta a todo. Sé que he tenido diferencias con Rhaenyra, pero creo que la respeta y le brindará importantes consejos. Luego tenemos a Rhaenyra muy pensativa mirando hacia el horizonte, pues dudará sobre qué acción tomar ante la afrenta y las tribulaciones, pues prácticamente Alicent, Aegon y los suyos le han escupido a la cara desestimando su posición como heredera. Teniendo en cuenta que su padre Viserys la eligió para unir al reino y no para dividirlo, y dado que tiene sobre sus hombros la profecía de Aegon el Conquistador para hacerle frente a la amenaza más allá del muro, puede que se lo piense dos veces al considerar los términos políticos que le ofrecen como una posible rendición. Pero también, siendo Targaryen, tiene fuego en la sangre y creo que los demás señores y su esposo Daemon la instarán a ir a la guerra. Por eso creo que tendrá una discusión fuerte con Daemon, porque a pesar de que ambos se aman profundamente, tienen visiones diferentes, así que debe existir, creo yo, un catalizador de impacto para que veamos de qué madera está hecha Rhaenyra y ponerla a prueba. Estoy seguro que Daemon querrá irse a lo bélico buscando más dragones para la causa y pidiendo la lealtad de varios señores y caballeros, porque teniendo experiencia en batalla siempre está preparado para lo inesperado, así que no se quedará de brazos cruzados. En esta escena lo vemos preocupado y seguramente está hablando a solas con Rhaenyra, porque ahí menciona la conocida frase de «Los dioses no nos hicieron reyes, los dragones sí», por lo que intentará convencerla de actuar haciéndole la pregunta sobre qué tipo de gobernante quisiera ser. Alguien que quiso siempre la paz como su padre Viserys, a quien consideraba débil por dejarse manipular, o por el contrario, alguien temida pero respetada y querida por sus súbditos, logrando un balance contundente pero justo. Nos pasamos con Rhaenyra sentada en la mesa de su consejo negro junto a varios señores, mientras sostiene en sus manos una pieza con la forma de la torre en llamas de los Hightower. Frente a ella está la mesa pintada y algunos pergaminos, así que seguramente estará elaborando una estrategia considerando si asediar la capital y ser la reina de las cenizas o esperar por otra solución que presione a sus enemigos a rendirse. Acá la tenemos de nuevo con ese traje que se parece mucho al que usó en el primero y segundo episodio de House of the Dragon cuando jineteaba a Syrax, e incluso el peinado es el mismo de la versión de Millie Alcock, así que tendremos esos flashazos de nostalgia recordando esa inocencia del principio, pero también su lado guerrero. Nos pasamos con Lucerys Velaryon, el segundo hijo de Rhaenyra, interpretado por Elliot Reholt, que tendrá un papel clave y determinante en este episodio, pues su misión será ir a conseguir el apoyo de la casa Baratheon en Bastión de Tormentas, por lo que viajará a lomos de su dragón Arrax para convencer al señor Borros. No obstante, se trata de algo sumamente peligroso, con lo que Rhaenyra inicialmente no estará de acuerdo y seguramente, como en los libros, les pedirá a sus hijos que vayan como emisarios y mensajeros y no como caballeros. Así que si existe alguna provocación de ellos, deben actuar con prudencia y no con impulsividad. Por ello, Rhaenyra se despide de su hijo teniendo una conversación cercana con él, y no sé si en este punto ella está encinta todavía o si ya estuvo en labor de parto. Ya lo veremos. Llega ahora Erryk Cargill, quien se robó la corona de Viserys, y aquí se la presenta quizás a Rhaenyra, hincándose de paso y jurándole lealtad. Esto creo yo es parte de la ceremonia de la coronación de ella, porque el capítulo se titula La Reina Negra, así que será una respuesta política importante para determinar facciones y ver quiénes la apoyan, manteniéndose fieles a lo que rindieron pleitesía hace varios años. Acto seguido tenemos a Baela, Jacaerys, Lucerys y Rhaena. Aquí, los hijos de Rhaenyra piden que los envíen a ellos como emisarios para atraer señores a la causa. Ya hablamos de Lucerys, pero Jacaerys irá al valle para reunirse con Jane Arryn y posteriormente a Invernalia para tratar de convencer a Cregan Stark. Así que todos esos nuevos personajes los veremos en la segunda temporada y estoy emocionado por ello.
Por su parte, creo que Baela querrá participar en la guerra, pues tiene un carácter más fiero y determinado, mientras que Baela se querrá mantener un poco al margen, pues es más pacifista. Tenemos a Rhaenyra frente a la mesa pintada de Rocadragón, donde hay varias piezas en el tablero, con movimientos de ejércitos y aliados, y al fondo todos sus súbditos se retiran para dejarla pensar. Entre ellos está Rhaenys y algunos miembros de otras casas como los Celtigar o los Stoughton. Vamos ahora con esta imagen reveladora de un teaser que salió hace poco, donde vemos a Syrax, que aparentemente tras todos estos años no ha crecido ni un centímetro. Pero bueno, quien la monta es la mismísima Rhaenyra Targaryen y ya tiene puesta la corona de su padre. Dado que está embarazada o quizás ya haya dado a luz, no sé qué tan recomendable es que por su estado de salud se suba a esta criatura. El punto es que amenaza a los soldados Hightower, incluyendo a Otto y al maestre Orwyle, quienes aparecen en el tráiler, y está furiosa por lo que los considerará traidores. Debajo de Syrax parece que está Daemon y ya veremos cómo termina este momento de tensión. Finalmente hay un par de escenas donde Lucerys Velaryon a lomos de Arrax, su dragón, avanza rápidamente en medio de una potente tormenta, pues es perseguido por Aemon Targaryen y Vhagar, siendo este un momento culminante del episodio, pues veremos aquí la primera danza de dragones, y seguramente las consecuencias serán bastante duras, por lo que la acción y la tensión están aseguradas. Y de esta forma hemos terminado. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.